Buenos días, padrinos y madrinas. Vamos a compartir la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, no conviertan en mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años he llevado la construcción del templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en sus palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, padrinos y madrinas, hoy la Iglesia Católica celebra una fiesta importante, la Basílica de San Juan de Letrán. Esto puede parecer un poquito extraño, porque dice uno, bueno, vamos a celebrar a un edificio, ¿verdad? Pero en realidad la Basílica de San Juan de Letrán es algo muy importante en la fe católica. Lo primero que hay que decir es que es una catedral, y precisamente la catedral es el lugar, es el asiento, es la sede donde el obispo enseña. Catedral viene de la palabra cátedra. Desde ahí enseña el obispo, ¿verdad? Eso es importante. Esto es una catedral. Y cuando decimos que vamos a celebrar a la catedral de San Juan de Letrán, pues no es el mármol, no es la madera, no es los ladrillos en sí. Estamos recordando que esta es la catedral del Papa. Muchas veces pensamos que la catedral del Papa podría ser el templo de San Pedro, la Basílica de San Pedro, que es un lugar muy conocido, pero en realidad no es así. La cátedra del Papa es precisamente la Basílica de San Juan de Letrán, y eso hoy lo celebramos. Entonces, en conclusión, el Papa es el obispo de Roma y precisamente, ¿verdad?, los obispos son sucesores de los apóstoles. El obispo de Roma, en concreto, es el sucesor de San Pedro. Y como ustedes saben, San Pedro es una figura muy importante en la iglesia, porque Jesús le dijo a San Pedro palabras que a nadie más le dijo. En concreto, hoy vamos a recordar unas palabras. Esas palabras que le dice Jesús a San Pedro son las siguientes: yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú seas confirmado, confirma en la fe a tus hermanos. Eso es lo que es el Papa Francisco y todos los papas, ¿verdad? Confirmar en la fe. Entonces el Papa Francisco es el obispo de Roma y él nos confirma desde la cátedra, y su cátedra es precisamente la Basílica de San Juan de Letrán. Y decimos basílica, y ahí hay otra cosa que hoy podemos aprender, que hoy nos puede iluminar. Basílica es una palabra que viene del griego y viene de basileos.
Basileo significa rey y de oikos, casa. Una basílica es la casa del rey. ¿Y por qué? Resulta que cuando la fe cristiana comienza, pues no hay templos. Los templos que existen son dedicados a los dioses romanos del Olimpo. Y no existen lugares concretos de reunión. ¿Qué pasa entonces? Hay gente de buena posición económica, gente de recursos, y prestan sus casas para que los cristianos se reúnan. Y justamente esas casas, ¿verdad?, son lugares confortables, lugares lujosos, pues son llamados en aquella época basílicas, por lo que ya expliqué. Basílica quiere decir, viene de Basileo, rey, y oikos, casa. La basílica es la casa del rey. Y ahí es el punto de reunión de los primeros cristianos. En esas casas lujosas, confortables, agradables, de gente con posición económica alta y que permite que la gente se reúna, los cristianos se congreguen en esos espacios. Vamos a decir entonces que la basílica es las primeras casas que tuvo la fe en Roma. Y bueno, pues esto nos hace pensar en un último punto. Las basílicas empiezan siendo la casa de los reyes, de gente con dinero, pero hoy la basílica es la casa del Rey de Reyes, de Cristo. Es una invitación, hermanos, a rezar por el Papa. Nuestra oración es muy importante, pero hoy hay que recordar algo sustancial, algo muy importante. Así como nosotros rezamos por el Papa, Dios mismo hace oración por el Papa, lo confirma y lo acompaña. Entonces, pues hoy, en especial, al Papa Francisco le ofrecemos nuestra humilde oración. Que Dios los bendiga.